pausar esta serie que estamos siguiendo de 1 Timoteo. Llegamos al capítulo 3. Vamos a pausarla por la razón de que en octubre entramos a lo que es el mes de la Reforma y estaré compartiendo con la iglesia principalmente los estándares de la Reforma protestante. Así que vamos a estar predicando sobre las 5 solas de la Reforma protestante. Es necesario porque muchos vienen de un trasfondo distinto a lo que es una iglesia presbiteriana y es necesario que conozcan los estándares de la fe reformada. Entonces solamente vamos a llegar hasta el capítulo 3, verso 1 al 7 y luego de terminar esa mini serie sobre los estándares de la Reforma, vamos a continuar nuevamente con Timoteo. La palabra del Señor se encuentra entonces en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, y el título de este sermón es El gobierno de la iglesia. Eso es básicamente lo que trata el pasaje sobre el gobierno de la iglesia. Capítulo 14. Esta es la palabra del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Amén. Vamos a orar y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu sobre esta su palabra en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, esta es tu santa palabra que tú has escogido para nosotros, esta manada pequeña, en este día. Señor, y mi primera oración, mi primer clamor, no es particularmente para mí, para la asistencia para mí, para yo predicar, sino mi primera oración, Señor, es para que tu nombre sea glorificado, es para que tu palabra corra y sea glorificada, es para que tu palabra, Señor, sea exaltada en nuestras vidas. Señor, en la antigüedad tú hiciste hablar un burro para amonestar a un profeta. Por lo tanto, Señor, no tengo ninguna duda en la capacidad y en la potencia que tú das a tus ministros para predicar tu palabra. Pero mi oración, Señor, principalmente, es para que tu palabra nos dé vida, como tú has prometido. Es para que tu palabra transforme nuestros corazones. Es para que tu palabra, Señor, edifique a esta tu amada iglesia. Es para que tu palabra, Señor, nos gobierne. Ahora, buen Señor, como tú nos amas y deseas, Señor, solamente edificarnos y el bien para nosotros, derrama tu Santo Espíritu en nuestras vidas
para recibir con mansedumbre esta tu palabra y vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si el apóstol Pablo dejó a Tito en la iglesia de Creta, ustedes ya lo pueden recordar cuando tuvimos la serie de Tito. Si el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para corregir lo deficiente y establecer ancianos, según Tito capítulo 1, verso 5, ahora el apóstol Pablo le escribe a Timoteo no para corregir cosas deficientes en la iglesia, sino principalmente le escribe a Timoteo sobre el carácter de los ancianos que gobiernan la iglesia. Ahí vemos esta gran distinción entre esa primera epístola pastoral que nosotros ya estudiamos, la epístola a Tito, versus esta epístola o dos epístolas de Timoteo, a Timoteo. La razón de este capítulo tiene que ver entonces con en lo que Timoteo debe fijarse y tener en mente para el sano gobierno de la congregación. Timoteo recibe el mandamiento de Pablo sobre el carácter de los ancianos que gobiernan la iglesia. Y eso nos enseña lo siguiente, hermanos, que el gran problema de la iglesia de Éfeso, o el principal problema de la iglesia de Éfeso, no era la falta de ancianos. Éfeso tenía ancianos. El problema de Éfeso no era la falta de ancianos. El problema de Éfeso era la presencia de falsos maestros en medio de los ancianos. Ese es el problema. El problema es la presencia de falsos maestros en medio de los ancianos de Éfeso. Y esa es la razón por la cual ustedes pueden recordar 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe ordenar a los ancianos de la iglesia a que no enseñen diferente doctrina. ¿Quiénes son los llamados a enseñar en la iglesia? Los ancianos. Y ahí comprendemos entonces que el problema no es la falta de ancianos. El problema es que hay ancianos que están enseñando diferentes doctrinas. Hay ancianos que se han convertido literalmente en falsos maestros. Algunos de los ancianos de la iglesia se habían apartado del evangelio para seguir, ¿qué cosa? Seguir los ritos, seguir las genealogías, seguir fábulas sobre la ley mosaica. Capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice que algunos queriendo ser maestros de lo que no saben ni lo que no entienden, se volvieron a los mitos de la ley. ¿Y cuál fue el resultado de apartarse del evangelio de estos maestros? Ellos se endurecieron. Ellos se endurecieron. Y ese es un punto que yo ya lo prediqué en uno de los primeros sermones de esta serie. Nos apartamos del evangelio, cada uno de nosotros, y comenzamos a experimentar una dureza de corazón. Tan grande puede ser esa dureza de corazón que nuestra conciencia se endurece al punto de que ya no podemos discernir lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, lo que agrada a Dios de lo que no agrada a Dios, lo que es la violación de la ley de lo que no es violación a la ley. Eso es producto de apartarnos del santo evangelio. Y el apóstol Pablo dice que algunos de estos ancianos, algunos, no todos, sino que algunos de estos ancianos estaban enseñando diferente doctrina, los cuales se endurecieron tanto y se apartaron tanto del evangelio que el mismísimo apóstol Pablo tuvo que excomulgarlos. También esto yo lo mencioné en uno de los sermones pasados. No fue la iglesia de Éfeso quien excomulgó, quien sacó a estos presbíteros de la congregación. Fue el apóstol Pablo. Y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 20. Quienes endurecieron tanto sus conciencias, quienes se apartaron tanto siguiendo mitos y genealogías interminables, fueron dos personajes que nombra el apóstol Pablo ahí y que la iglesia los conocía. Uno de ellos es Himeneo y el otro es Alejandro. Himeneo y Alejandro, dicen los historiadores de la iglesia, que probablemente eran ancianos de la iglesia. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo los excomulga, los saca de la congregación.
Entonces, el capítulo 2 de 1 Timoteo, si el capítulo 2 se centra en el culto, ya pasamos todo ese capítulo bajo este gran título, el culto que Dios quiere. Es el mensaje central del capítulo 2 de 1 Timoteo, el culto que Dios quiere. Si el capítulo 2 se centra en el culto que Dios quiere, si el capítulo 2 se centra en la adoración, en la casa del Dios viviente, el mensaje central entonces del capítulo 3 es el carácter de los que gobiernan la casa del Dios viviente, la iglesia. No sé si van notando entonces la lógica secuencial, lineal del apóstol Pablo. Capítulo 2, el culto, la adoración, la actitud nuestra en el culto, la actitud de los hombres y la actitud de las mujeres en el culto. Y ahora el capítulo 3, quienes gobiernan o quienes presiden la iglesia, que es la casa del Dios viviente y que presiden el culto. Y ahora Pablo se va a centrar entonces en el carácter de los que presiden el culto. Y alguien en esta mañana puede decir, pucha pastor, yo esperaba otra palabra. Alguien puede decir, yo no soy un anciano, yo no soy un presbítero. Esta palabra no es para mí. No veo cómo esta palabra pueda ser vinculante a mi vida. Déjeme decirle entonces que ese razonamiento o ese argumento va en contra del gobierno de Cristo. Pensar de que esta palabra, por el solo hecho de que tú no eres un anciano, no te vincula a ti, a Cristo y a su iglesia, es un falso razonamiento. ¿Por qué? Porque es ir en contra del gobierno de Cristo, quien es el rey y cabeza de su iglesia. Es Cristo Jesús quien compró su iglesia con su preciosa sangre. Cristo Jesús compró su iglesia con su sangre. Los antiguos padres de la iglesia, ellos decían, la sangre de mi Dios. Se atrevían a decir eso, la sangre de mi Dios. ¿Por qué? Porque entendemos en el contexto que estaban luchando contra aquellas herejías que negaban la divinidad de Cristo. Y ellos se atrevían a decir, la sangre de mi Dios. Sabemos que Dios no puede sangrar, porque Él es espíritu infinito, eterno, inmutable. Pero sabemos que Cristo Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. Y a eso se referían los padres. La sangre de mi Dios, es decir, la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Por lo tanto, si la iglesia ha sido comprada a precio de sangre, el gobierno de la iglesia importa. El gobierno de la iglesia importa. Quienes presiden a la iglesia es de suma importancia. ¿Por qué? Porque ahí está el precio de la sangre de Jesús. La iglesia no fue comprada con la sangre inmunda de un pastor. La iglesia no fue comprada con la sangre impura de un presbítero. La iglesia no fue comprada con la sangre impura de un diácono. La iglesia no fue comprada ni siquiera con la sangre impura de una asamblea congregacional. La iglesia le pertenece al Rey Jesús. La iglesia le pertenece al Rey Jesús. Y es el Rey Jesús, el Señor soberano, quien determina cómo debe ser gobernada su iglesia. La iglesia no le pertenece a un pastor. La iglesia no le pertenece a un anciano. La iglesia no le pertenece a un obispo. La iglesia no le pertenece a una asamblea local. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús, Rey y cabeza, Señor de su iglesia. Por lo tanto, el Rey y cabeza y Señor de su iglesia enseña una forma de gobierno para su iglesia. Y esa forma de gobierno para su iglesia es la pluralidad de ancianos. La pluralidad de ancianos. Ese es el sistema de gobierno bíblico que la Biblia nos enseña y que el Rey Jesús
determina para su iglesia. Y ese sistema de gobierno, queridos hermanos, es tan antiguo como el Antiguo Testamento. Tan antiguo como el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 18, ustedes ya pueden recordar ese pasaje, es el momento cuando Jetro visita a Moisés. Y Moisés estaba atareado, abrumado, sobrecargado con los asuntos del pueblo hasta el punto de desfallecer. Y Jetro aconseja, este hombre de Dios, Jetro aconseja a Moisés que él escoja ancianos, para que cuiden del pueblo. ¿Por qué? Porque Jetro advierte a Moisés: si tú continúas haciéndote cargo de todas las necesidades de 3 millones de personas, vas a desfallecer tú y va a desfallecer el pueblo. Entonces el gobierno de ancianos, una forma de cuidar al pueblo de Dios, bíblicamente es a través de pluralidad de ancianos. De hecho, el Antiguo Testamento en varios pasajes nos muestra que son los ancianos, estos representantes del pueblo, son los ancianos los que se sientan a las puertas de la ciudad. ¿Para qué? Para juzgar, para procesar, para deliberar respecto a cualquier tipo de proceso. Y son también más adelante esos mismos ancianos los que enseñan en las sinagogas. Acabamos de leer Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23. Y ahí se nos enseña que lo primero que hicieron Pablo y Bernabé, luego de predicar el evangelio, luego de tener una gran multitud de convertidos, fue levantar ancianos. Hermanos míos, las iglesias sin ancianos mueren. Las iglesias sin ancianos mueren. Las iglesias sin presbíteros mueren. Los presbiterios no tienen sentido si no hay ancianos. Son los ancianos los que le dan continuidad a las iglesias. ¿Cuántos de ustedes están orando para que algunos de sus propios hijos se conviertan en ancianos de esta congregación y puedan conducir a la iglesia a la siguiente generación, servir al Señor? Debemos tener esa preocupación en nuestros corazones porque creemos en el pacto. Creemos en las promesas del pacto. Creemos en el Dios del pacto. Creemos que nuestro Dios es nuestro Dios y el Dios de nuestros hijos. Y esa es la razón por la cual Israel siempre tuvo ancianos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la presencia de ancianos es evidente. No hay un cambio, no hay un choque, no hay un quiebre en la forma de gobierno. Tito corrige lo deficiente nombrando ancianos en Creta. Y aquí, en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo le escribe a Timoteo sobre los requisitos de los ancianos. Y si Pablo le escribe a Timoteo sobre los requisitos de los ancianos, eso nos enseña algo muy importante, que el oficio de anciano ya estaba establecido. O sea, Pablo no está inventando nada nuevo. Ni Pablo, ni Bernabé, ni Pedro no inventaron nada nuevo. El gobierno plural de ancianos ya estaba establecido en el primer siglo. Venía desde la tradición de los israelitas, se preservó en el gobierno de las sinagogas, y luego en el crecimiento del cristianismo, en el primer siglo, la presencia de ancianos es fundamental. Solamente un punto para destacar acá. ¿Cuál es la gloria del presbiterianismo en su sistema de gobierno? La gloria del presbiterianismo en su sistema de gobierno es la pluralidad y la paridad. ¿Qué significa eso? Que hay ancianos, docentes y gobernantes, pero son iguales en honor y en honra y en dignidad. Esa es la gloria del presbiterianismo en su sistema de gobierno. Pluralidad y paridad. Pero aunque este oficio ya estaba establecido en la iglesia en el primer siglo, también en la cultura
tenemos presencia de ancianos. De hecho, el Senado romano, el Parlamento romano, el Senado romano estaba gobernado, dirigido por ancianos. De hecho, la palabra Senado viene de la palabra senex, donde tenemos nuestra palabra senitud, ancianidad. El consejo de las ciudades también griegas era presidido por ancianos. Entonces, cuando Pablo escribe esto a Timoteo, el oficio ya estaba establecido. ¿Qué está haciendo entonces ¿qué está haciendo entonces Pablo a Timoteo? Dándole un marco referencial, no solamente para él, sino para la iglesia, para que la iglesia elija bien y escoja bien a sus ancianos. En Hechos capítulo 20, versículo 17 al versículo 38, ahí tenemos el pasaje cuando el apóstol Pablo se va a despedir de Éfeso y convoca al apóstol Pablo a los ancianos de las iglesias para su despedida final. Y ahí el apóstol Pablo llama a estos presbíteros empleando 3 palabras. Pablo dice que estos presbíteros, estos ancianos son pastores. Pablo dice que estos ancianos, estos presbíteros son obispos. Y Pablo dice que estos presbíteros son presbíteros, ancianos. La primera palabra que emplea el apóstol Pablo ahí es poimen. Es decir, el anciano es un pastor. El presbítero es un pastor, es un poimen, es un pastor. El anciano es un presbítero. Alguien que es conocido en la congregación por su experiencia, por su seriedad, que vamos a ver más adelante en estos requisitos. Pero también el presbítero es un episcopo, un obispo, un supervisor, alguien que ha sido puesto en una especie de altura, no una altura moral, sino una altura de rango y de gobierno. ¿Para qué? Para supervisar la iglesia. Es un episcopo. Es como alguien que está arriba en una torre de un vigía, mirando, supervisando, guardando, cuidando. Eso es un anciano, un episcopo. Y Pablo usa todos estos sinónimos para describir ¿qué cosa? El oficio de aquellos que gobiernan la iglesia. Entonces, permíteme cerrar este punto de esta forma. Ir más allá en un sistema de gobierno, fuera del sistema de gobierno que encontramos en las Escrituras, de un gobierno plural de ancianos, es ir más allá de las Escrituras. Las Escrituras enseñan un gobierno de ancianos. Las Escrituras claramente nos enseñan un gobierno plural de ancianos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, concentrar el poder en una sola persona es demasiado peligroso y no es saludable para la iglesia. Y esa es la razón por la cual hoy en día tenemos una multiplicación de sectas y falsas iglesias por un falso gobierno, por no someternos a un gobierno bíblico. También el apóstol Pablo usa el término anciano para referirse a los obispos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el apóstol Pablo habla de obispos, presbíteros, pastores, no está hablando de jerarquías. No está hablando de que el pastor está aquí, los obispos están acá y los presbíteros están acá. No, Pablo no está hablando de jerarquías, sino que Pablo está hablando de términos que son sinónimos que describen el gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, Pablo habla de ancianos que son obispos. Pero ahí Pablo hace una distinción. En el sistema de gobierno particularmente presbiteriano, el presbítero y el pastor comparten el mismo oficio: presbítero, pastor, obispo, superintendente, es el mismo oficio. Pero hay una distinción. ¿Cuál es la distinción? El apóstol Pablo habla de esta distinción en 1 Timoteo 5:17 acerca de que hay ancianos, hay presbíteros que están dedicados mayormente a la enseñanza y a la predicación
y ministración del Evangelio en la iglesia. Esa es la distinción que hace el apóstol Pablo. Y esa es la distinción que tenemos en una iglesia presbiteriana. Hay pastores y presbíteros. Y como ustedes ya saben, el pastor no pertenece a una congregación en particular. El pastor pertenece por su oficio al presbiterio. Quienes pertenecen a la congregación local particular es el presbítero. Y ahí vamos viendo las distinciones. Hay igualdad, no hay una jerarquía, pero hay una diferencia en cuanto a la función. No hay diferencia en cuanto a la autoridad, no hay diferencia en cuanto al gobierno, no hay diferencia en cuanto al honor y la dignidad, pero sí hay una diferencia en cuanto a la función. Y el apóstol Pablo dice que aquellos que se encargan en enseñar las escrituras son denominados pastores. Cerrando este punto, permíteme formular la siguiente pregunta. ¿De dónde nosotros vamos a sacar ancianos bíblicos para esta congregación? ¿De dónde van a salir ancianos bíblicos? Obvio, la respuesta es obvia, de la propia congregación. Pero para que la congregación escoja ancianos bíblicos, la congregación debe conocer las escrituras. La congregación debe conocer los requisitos de los ancianos. Pero también el Señor nos alienta, nos anima a pedir y a rogar que Él envíe ancianos. Mira por favor Mateo capítulo 9, verso 37 al 38. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué debemos hacer? Rogad, dice nuestro Señor Jesucristo. Rogad pues al Señor de la mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De dónde entonces serán los futuros ancianos de esta iglesia? Por supuesto, de esta iglesia. La pregunta es, ¿los estamos preparando? ¿Los estamos formando? ¿Los estamos discipulando? ¿Le estamos enseñando? ¿Estamos invirtiendo tiempo, dedicación, oración, cuidado, discipulado para el día de mañana tener buenos ancianos en esta iglesia? Si no lo hacemos, estamos quebrantando el pacto. Si tú como familia no estás preocupado de eso, eres un quebrantador del pacto. Debemos hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia trasciende a nuestros propios intereses. Recuerde usted que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. R.B. Kuiper, este gran teólogo reformado que ya he citado varias veces acá, en su libro El cuerpo glorioso de Cristo. Si usted quiere conocer más de la eclesiología reformada presbiteriana, ese es un buen título. El cuerpo glorioso de Cristo, de R.B. Kuiper. Él se pregunta lo mismo que acabamos de preguntar nosotros, ¿de dónde vendrán los ancianos? Y él dice lo siguiente: ¿cuán pocos miembros de la iglesia hoy en día son serios estudiantes de las Escrituras? ¿Cuán pocos son capaces de dirigir a la congregación en oración pública? ¿Cuán pocos reúnen las cualidades para servir como ancianos? Esto deja en claro que el oficio universal de los creyentes no se está ejerciendo como debería ser. Sin embargo, este oficio sigue siendo una realidad en cada época. Cada miembro viviente del cuerpo de Cristo participa de la unción de Cristo. Por lo tanto, cada miembro del cuerpo de Cristo es un profeta, un sacerdote y un rey. ¿Te das cuenta? Las iglesias fallan cuando no hay ancianos. Pero no le echemos la culpa a los ancianos. Porque si no hay ancianos, es porque los miembros de una congregación no se están ejercitando en su llamado y oficio como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, si ves que en tu iglesia hay falta de ancianos,
¿Qué estás haciendo tú para prepararte en la piedad, en el temor de Dios, en el conocimiento de las Escrituras, en una vida consagrada a Dios para ser un anciano? No se oye nada. Esa es la realidad de la iglesia, hermanos. Esa es la realidad de la iglesia. Si tú deseas que la iglesia prospere, si tú deseas que la iglesia tenga pastores, presbíteros, diáconos para la siguiente generación, tú debes tomar el llamado. Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que enseñen a otros hombres. ¿Has pensado tú en quién va a ser el pastor de tu nieto? No, pastor. Entonces, ¿qué iglesia le vas a dejar a tus nietos? ¿Has pensado tú quién va a ser el presbítero de tu nieto? No tengo idea, pastor. Entonces no estás pensando en la iglesia. ¿Has pensado tú quién va a ser el cuerpo diaconal que va a asistir el casamiento, los bautizos, los enfermos de la próxima generación? Dios verá. Si no hay respuesta, es porque no estamos pensando en el pacto y en la continuidad de la iglesia. Simplemente estamos viviendo para el aquí y el ahora. Pero déjeme decir lo siguiente. Yo y usted estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque otros hombres y mujeres pusieron la mano en el arado, en la mancera, y no miraron atrás. Usted es un cristiano, usted es una cristiana por hombres y mujeres que escogieron, decidieron por la gracia de Dios servir a Dios, entregando sus vidas. Se lo deben a sus padres, se lo deben a sus abuelos, se lo deben a sus tíos, se lo deben a sus abuelas, a hermanos sencillos que decidieron tomar el oficio de un creyente. ¿Estás pensando entonces en quién va a ser el pastor de tu nieto? Piénsalo y trabaja para ello. Esa es la enseñanza que nos da el apóstol Pablo respecto del gobierno de la iglesia. Los hombres piadosos entonces deben aspirar a convertirse en ancianos de la iglesia. Es un buen deseo. No es un mal deseo. Es un buen deseo convertirse en un anciano de la iglesia. Desear ser un anciano de la iglesia, según el versículo 1, el apóstol Pablo dice que es un buen deseo. Pablo dice es una buena obra. Es una buena obra desear ser un presbítero, un anciano de la iglesia. Es una buena obra, un buen deseo. Así que si conoce a un hermano que tiene el buen deseo de servir, no le eche agua al deseo. No la apague. Ore por ese hermano. Aliéntelo. Ayúdelo. Ruegue por él para que su vida sea un testimonio también de ese llamado. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Por causa de la salud espiritual y por causa de la continuidad de la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, es un buen deseo, es una buena obra desear ser un presbítero. Pero, queridos hermanos, el camino al infierno está pavimentado de buenos deseos y de buenas intenciones. No basta con buenos deseos. No basta simplemente con tener el buen deseo. Ni siquiera basta con manifestar el buen deseo a otros. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? El buen deseo por sí solo no es suficiente. Alguien puede decir, yo tengo el llamado. Dios me lo reveló en sueño. Yo tengo el llamado. Pero ese buen deseo debe ser confirmado por el llamamiento externo. Como iglesia presbiteriana, en nuestra teología creemos profundamente en el llamado interno y el llamado externo. El llamado interno es la vocación, es el deseo que Dios coloca en un hombre para servir a la iglesia. Pero ese deseo interno, ese llamado interno, es confirmado por el llamado externo que ve
la congregación. Es la congregación finalmente la que confirma si una persona tiene un llamado interno. Si la congregación no da testimonio de ese llamado interno, entonces no hay un llamado. Y esa es la razón, queridos hermanos, por la cual no existe el cristianismo virtual. No existe ni existirá el cristianismo virtual. No existe el cristianismo de redes sociales. No existe el cristianismo de virtualidad o de internet. Todos somos puestos en una iglesia local para amarnos, servirnos y donarnos unos por otros. Dios no reconoce un cristianismo virtual. Y alguien puede decir, yo tengo un llamado, eventualmente, pero si ese llamado no es reconocido por la congregación, ese llamado no es real. William Perkins, el gran teólogo puritano, hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes saber si Dios te está llamando? ¿Cómo puedes saber si Dios te está llamando? Él dijo, ¿cómo sabes si Dios te quiere o no para el ministerio? ¿Cómo sabes si Dios te quiere o no para ser un anciano? Él responde lo siguiente. Debes preguntarte tanto a tu propia conciencia como a la iglesia. Debes preguntarte a tu propia conciencia como a la iglesia. Tu conciencia debe evaluar tu disposición. Y escuche bien. Tu iglesia debe evaluar tu competencia y tu compromiso. Llamado interno, llamado externo. Llamado interno, llamado externo. Si el llamado interno es correspondiente al llamado externo, entonces tenemos un hombre verdaderamente llamado por Dios. Y Pablo dice que ese es un buen deseo que debe ser confirmado ¿por quién? Por la congregación. Ya entendemos el sano gobierno de la iglesia. Es la congregación la que escoge y elige a sus líderes. No son impuestos. Vemos este mismo principio en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles le dijeron al pueblo de Dios, busquen de entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de dominio propio. ¿Para qué? Para que atiendan este servicio de las mesas. La iglesia buscó, la iglesia los apartó, los apóstoles los examinaron y luego los ordenaron. ¿Y sabe lo que ocurrió? Dios bendijo a la iglesia. La iglesia comenzó a multiplicarse. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Mira el universo. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él bendice el orden. Y cuando tu vida se ordena, tú comienzas a experimentar también, ¿qué cosa? La bendición de Dios. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere el orden en nuestras vidas y el orden en la iglesia. Entonces Pablo, para este orden, da un bosquejo. Eso es lo que encontramos acá en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Un bosquejo, o lo que en el primer siglo se conocía por los griegos como un panegírico. Panegírico era una especie de ideal de alguna persona o una especie de ideal de lo que un hombre podía hacer. Pablo nos da este bosquejo de rasgos positivos que deben ser evidentes en los candidatos a presbíteros. Es como una especie de señal de alerta para Timoteo. Timoteo debe tener esta señal de alerta y decir, ok, califica, no califica. Esa es una señal de alerta. Miren por favor el versículo 2. Parte así el apóstol Pablo con esta lista de requisitos. Pero es necesario, me voy a detener aquí, es necesario. ¿Para quién es necesario? Principalmente no para la iglesia, sino para el Señor, que es el Señor de la iglesia. Y por consecuencia la iglesia. Pero es necesario, dice el apóstol Pablo, que el obispo sea irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa esto, irreprensible? ¿Alguien que no peca? Si ese fuese el requisito, hermanos, cerremos la iglesia. Todos descalificados. Del pastor para abajo. Todos.
del presbítero, el presbiterio, todo descalificado. Es necesario que sea irreprensible. Es necesario que sea irreprensible. Pero ¿quién coloca esta exigencia? No es Pablo, es Dios. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el Señor de la iglesia. Por lo tanto, esta es una exigencia divinamente impuesta por Cristo el Rey. ¿Por qué? Permíteme recordar 1 Corintios capítulo 15, verso 25. 1 Corintios 15, 25 dice, es preciso, escuche bien, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Pregunta teológica, ¿Cristo reinará o Cristo reina? Eso determina tu posición escatológica. Sí, yo creo que Cristo reinará un día cuando Él vuelva en su segunda venida. El apóstol Pablo dice aquí claramente, 1 Corintios 15, 25, es necesario, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Quién reina? Tuvo malo el desayuno. ¿Quién reina? Cristo reina, hermanos. Cristo es el Rey. Él reina. Cristo es el Rey. Él reina. Él gobierna. Él tiene todo el imperio. Él tiene todo el poder. Y si Él reina, Él también establece su reino en este mundo espiritualmente a través de su iglesia. Esa es la razón por la cual el culto es algo serio. El culto es una asamblea delante del Rey. Él reina, Él gobierna. Entonces, si Él reina, si Él gobierna, todos los requisitos que está dando el apóstol Pablo son requisitos que el Rey ha puesto para aquellos que van a gobernar en representación suya su casa. ¿Qué es entonces el presbiterianismo? No es una democracia directa. No es eso. No es una democracia directa donde el pueblo eleva su voluntad y su deseo hacia la iglesia. Principalmente el presbiterianismo busca honrar el gobierno de Cristo, el Rey. Es algo distinto. Busca honrar el gobierno de Cristo, el Rey, el reinado de Cristo en su iglesia, donde sus oficiales, ¿qué son? Son ministros autorizados del Rey para gobernar, cuidar y velar por su iglesia. Y esa es la razón porque la cuenta más grande, más dura, y escúcheme bien, la condenación más grande no está reservada para los narcotraficantes, no está reservada para los esclavistas, no está reservada para ese tipo de gente vulgar de la calle. La condenación más grande está reservada para ¿quiénes? Para los que hacen tropezar a la iglesia del Señor. Para ellos. Para falsos maestros. Nota entonces la seriedad de lo que es la iglesia. No es una democracia libre o directa, es un reino. Y Cristo el Señor pone ministros autorizados para la edificación de su reino. Y los requisitos para estos ministros autorizados son los que está mencionando el apóstol Pablo. Primer requisito, irreprensible. Alguien que no tiene una doble vida. Eso es irreprensible. No alguien que no peca, no alguien que no tropieza, no alguien que no comete errores, alguien que no tiene una doble vida. Es decir, alguien que tiene un carácter íntegro. Y que si es confrontado, descubierto por su pecado, se arrepiente, busca el perdón de Dios, busca la reconciliación. Es decir, alguien que conoce y se somete al Evangelio. ¿Por qué? Porque es el Evangelio del reino y que sirve al Rey. No está hablando de una persona que no peca. De hecho, no existe la iglesia donde no haya pecado. Y si existe y vaya, no la echa a perder. No existe una iglesia así. Es alguien que vive en obediencia a la palabra de Dios y cuando peca se juzga a sí mismo y busca el perdón de Dios.
Segundo requisito, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una disposición exclusiva a su mujer. Es decir, es alguien que está dedicado a su esposa, que no tiene otros intereses, que está dedicado a su esposa, que busca a su esposa, que atiende a su esposa, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque ese ejemplo de marido de una sola mujer es el ejemplo práctico y visual de cómo Cristo también amó a su iglesia. Luego el requisito, dice el apóstol Pablo, en cuanto a su carácter, debe ser sobrio. Sobrio. Uno que toma su llamado con seriedad en lugar de liviandad. Alguien que es capaz de ponderar. Es decir, alguien que tiene el tino suficiente como para no echar a la guagua con el agua de la bañera afuera. Alguien que tiene sabiduría, que puede ponderar, que puede buscar ¿qué cosa? El mejor bien posible de cada circunstancia. Es alguien sobrio. Es alguien sobrio. Tercero, prudente. Prudente. Y la palabra que emplea el apóstol Pablo acá es sofrón. La misma palabra que nosotros estudiamos en Tito, cuando se habla de mujeres prudentes. Sofrón. Los griegos usaban esta palabra para describir una mente sana. Una mente sana, una mente controlada. Describe a alguien que habla de una manera discreta, alguien que tiene control sobre sus instintos sensuales. Eso es alguien prudente. Alguien que tiene dominio de sus instintos. Alguien que está controlado por el poder de Dios. Que tiene un carácter controlado. Luego, Pablo dice que el anciano debe ser decoroso. ¿Dónde el apóstol Pablo me enseñó el decoro a nosotros? Justamente en el capítulo 2, cuando habla de las mujeres cómo deben presentarse en el culto, con decoro. Habla entonces de este orden visible. En el capítulo 2, Pablo la relaciona con la vestimenta de las mujeres. Pero aquí el apóstol Pablo la aplica a los presbíteros, ¿para qué? Para enseñarnos que el presbítero, el anciano, no puede ser un hombre vulgar. No puede ser un hombre indecente. No puede ser un hombre que no está ordenado, no solamente por la palabra de Dios, sino que su vida no está ordenada por la palabra de Dios. Un hombre decoroso. Un hombre en cuya vida se puede ver la belleza de Cristo. Ese es el decoro. La belleza de Cristo. Pablo dice que también el presbítero debe ser hospedador. Y el significado de esta palabra hospedador literalmente significa uno que tiene un corazón abierto para amar a los extraños. Uno que tiene un corazón abierto para amar y recibir a los extraños. Uno que tiene un corazón abierto para disponerse a abrir su casa y su hogar a los demás. Alguien que demuestra hospitalidad sin acepción de personas. Pablo también dice que el presbítero debe ser capaz de enseñar. No se le pide al anciano que sea un gran erudito y predicador, sino que sea capaz de enseñar, es decir, capaz de discipular, capaz de aconsejar, capaz de refutar el error con la doctrina, capaz de presentar defensa a la sana doctrina. Porque ahí entendemos entonces la distinción que hace Pablo entre anciano gobernante y anciano docente. El anciano docente es aquel que trabaja fuertemente en la enseñanza, la predicación. Pero el presbítero debe ser capaz de enseñar. De todas las cosas que se les pide al presbítero, la más significativa, ¿cuál es? Sea capaz de enseñar. Sea capaz de enseñar. ¿Se le pide eso a los diáconos? No. Se le pide a los presbíteros, sean capaces de enseñar, capaces de discipular,
capaces de aconsejar, capaces de refutar el error. De estas 7 cualidades que nosotros hemos visto acá, que son deseables en un presbítero, ahora miren por favor el versículo 3. De las 7 cualidades que son deseables en un presbítero, en el versículo 3, el apóstol Pablo va a mencionar ahora 4 que lo descalifican. 4 que lo descalifican. De las 7 que son deseables, ¿cuáles son esas 7? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, capaz de enseñar. 7. Pero ahora en el versículo 3, Pablo va a mencionar 4 que lo descalifican. ¿Cuáles son estas 4 que lo descalifican? Versículo 3, la primera. No dado al vino. En términos muy concretos, alguien que no está dominado por el alcohol. ¿Por qué se espera que el presbítero sea sobrio? Alguien que está dominado por el alcohol no tiene sobriedad, no puede ponderar, su juicio está nublado, no puede dirigir. Alguien que no esté dominado por el alcohol, no dado al vino. Ojo, la Biblia no prohíbe el uso del alcohol. La Biblia condena la borrachera. Condena la borrachera. Y es más, dentro de nuestro libro de orden, una de las acusaciones por las cuales un presbítero puede ser juzgado es justamente por eso, por borrachera. Borrachera pública. Alguien no dado al vino, no dominado por el alcohol. Segunda descalificación, no pendenciero. No pendenciero, es decir, alguien que es irascible, dado a la pelea, entregado a la ida rápida, que mantiene su enojo y resentimiento. ¿Cómo se puede llegar a consenso con alguien que tiene un espíritu contencioso? Ahora, hermanos, esto no quiere decir que hay momentos en los cuales la iglesia hay que contender. Sí, hay que contender y hay que luchar por las cosas que son justas y correctas. Pero aquí está hablando de una contención, de una ira descontrolada, de un resentimiento, de alguien que busca constantemente el pleito. Recuerda, por favor, Proverbios capítulo 20, versículo 3. Escuche bien este proverbio. Honra es del hombre dejar la contienda. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. Mas todo insensato se envolverá en ella. De eso está hablando Pablo. Alguien que no es dado a la pelea. Alguien que no busca ganar constantemente una discusión, un debate, un pleito. No un pendenciero. Tercera descalificación. No codicioso de ganancias deshonestas. No un codicioso de ganancias deshonestas. No puede entrar al ministerio, no puede entrar al servicio del Señor por la codicia. Porque si es por codicia va a traicionar las Escrituras. Si es por codicia va a abandonar la iglesia. No es por codicia, no es por ganancias deshonestas, no es por el enredo de las riquezas de afuera, no es por eso. Luego el apóstol Pablo habla de no un avaro, no un avaro. Alguien que mantiene su corazón contento y satisfecho ¿en qué? En Dios. Entonces, si te das cuenta, estas 4 descalificaciones, ¿de qué están enseñando? Perdón, qué están apuntando? ¿Qué están señalando? Básicamente están señalando a un hombre que mortifica su naturaleza pecaminosa. Mortifica su naturaleza pecaminosa. Mortifica el orgullo, mortifica sus pasiones, mortifica su codicia, mortifica la avaricia, porque todas esas cosas, ¿dónde están? Están en nuestro corazón. Y un presbítero vive una vida evidente ¿de qué? De mortificación
del pecado. Esa es la señal. Y ahora entramos a una señal más de carácter. Pablo dice que el presbítero debe ser apacible. Apacible. ¿Qué significa que sea apacible? Que sea misericordioso. Que sea misericordioso. Un hombre misericordioso, un hombre que no exige sus derechos, un hombre que no anda con el título presbítero. Soy. No. Es alguien que sirve, es alguien apacible, es alguien que trata a las personas como Dios lo ha tratado a él. Podríamos decir que este hombre apacible es alguien que ha sido suavizado y ablandado por la gracia. Que si tú vas a conversar con él, de seguro que no vas a esperar una bofetada. No te da miedo, porque es alguien que ha sido ablandado y suavizado. ¿Por qué? Por la gracia. Hermanos, si la gracia de Dios ablandó a Pedro, piensa tener una discusión con Pedro, tú ya tendrías miedo de perder una oreja. Pero la gracia de Dios ablandó a Pedro. Entonces, la gracia de Dios da ese carácter apacible que dirige al Señor, que muestra gracia y misericordia y compasión. Esas son evidencias entonces. Son evidencias de que este hombre camina en la llenura del Espíritu Santo. Luego también debe gobernar su casa teniendo a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no con apariencia, sino con toda honestidad, en respeto, en amor, no provocando a ira, con toda honestidad. Finalmente, el apóstol Pablo acá pone una advertencia grande, y con esto quiero ya terminar, acerca de la inmadurez espiritual. Mira por favor el versículo 6. No un neófito, no una nueva planta, esa es la traducción original, no un nuevo convertido. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es raro que Pablo termine así, ¿o no? Terminó hablándonos de quién. Últimos dos versículos, 6 y 7. ¿Cuál es la advertencia? ¿De quién termina hablando el apóstol Pablo acá? Satanás. Satanás. ¿Cuál es la advertencia entonces? ¿Cuál es la advertencia entonces aquí? Permíteme explicarlo entonces. La inmadurez espiritual, alguien no maduro espiritualmente, es un blanco fácil ¿para quién? Para el demonio. Alguien no maduro espiritualmente pronto va a caer en el orgullo espiritual. Pronto va a caer en la soberbia. No se va a someter, no va a escuchar, no va a recibir consejo, no va a considerar otras opiniones. ¿Por qué? Porque está sublimado por el cargo. Está sublimado por el cargo. ¿Y por qué está sublimado por el cargo? Porque se cree capaz. Y esto es muy propio de los nuevos convertidos. Los nuevos convertidos son capaces de evangelizar el mundo completo, según ellos. No han sufrido tanto, no han tenido tantas experiencias con respecto a su naturaleza pecaminosa. Pablo dice que el anciano no puede ser un neófito. ¿Por qué? Porque esa inmadurez espiritual será la puerta de entrada para el orgullo espiritual. Y si es la puerta de entrada para el orgullo espiritual, ¿quién viene por ahí? Satanás. Entonces Pablo termina estos requisitos dándonos a nosotros una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Cuidado con el diablo. Cuidado con el diablo. ¿Por qué? Porque Satanás atacará. ¿A dónde? Al gobierno de la iglesia. Si él ataca al gobierno de la iglesia está desprotegida. Si él ataca al gobierno de la iglesia se va a destruir.
Cuidado con el diablo. Eso está diciendo Pablo. Cuidado con elegir a alguien siendo un novato en la fe. Cuidado con alguien que no tiene buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué? Porque va a caer en el lazo de Satanás. Va a caer en el lazo de Satanás. Entonces, cuando la iglesia elige mal a sus ancianos, siempre existe el riesgo de ¿qué? De verlos caer por las trampas del diablo. Siempre. Cuando la iglesia elige mal a sus ancianos, existe el riesgo de verlos caer incluso en conductas diabólicas. Sí, hermanos, esa es la realidad de la iglesia. Y estas advertencias entonces nos llevan a la conclusión obvia. ¿Cuál es la conclusión obvia? Satanás va a buscar la destrucción del liderazgo de la iglesia. Eso es lo que va a hacer. Yo te pregunto, ¿puedes ver la misericordia de Dios aquí, en la dirección de Pablo? Sí. ¿Sabes cómo? Dándonos o revelándonos de antemano el plan diabólico. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces? Bueno, elija bien. Número 1, elija bien. Número 2, ora por tus presbíteros. Ora por tus ancianos. Ora para que sean hombres piadosos. Ora para que amen a sus esposas. Ora para que sean hombres dedicados a sus hijos. Ora para que tengan cuidado de su hogar. Ora para que no sean codiciosos. Ora para que no sean avaros. Ora para que sean apacibles. Ora para que sean hombres maduros. Ora para que sean más capaces de enseñar, porque haciendo esto entonces la iglesia será segura. No hay otra alternativa. Satanás intentará seducir a los ancianos, ya sea por la inmoralidad sexual. Cada vez que hay una desgracia, una destrucción en las iglesias, usted y yo sabemos esto, ¿se debe a qué? Inmoralidad sexual de sus líderes. Y cuando ocurre eso, las iglesias son devastadas. Pueden tener el nombre, lo que quieran, pero ahí se destruyó una comunidad completa. Ora por tus ancianos. Ora por ellos. Ora para que sean fieles a sus mujeres. Ora para que amen a sus esposas. Si Satanás no logra destruir el gobierno anciano por la inmoralidad sexual, lo hará entonces ¿por qué? Lo hará por el engaño de la riqueza. Si no logra hacerlo por el engaño de la riqueza, lo hará por el engaño del poder. La codicia del poder. La seducción del poder. Por ahí intentará Satanás, trayendo la codicia del poder. Si no lo logra por la codicia del poder, lo hará por temor al hombre. ¿Por qué? Porque hará que estos ancianos tengan temor del hombre, temor de la congregación y no hablen contra el pecado, no pongan disciplina. Temor al hombre. Si no logra hacerlo por el temor al hombre, entonces, ¿qué hará? Hará que el púlpito sea silenciado. Hará que la iglesia se concentre en otras cosas y no en las sagradas escrituras. Ora por tus ancianos. Satanás está en una guerra directa contra los presbíteros. Satanás está en una guerra directa contra aquellos que están en la línea de combate principal, que son los ancianos. ¿Qué haremos entonces, hermanos? Permíteme cerrar con este versículo, Santiago 4:7. ¿Qué haremos? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo como iglesia nos sometemos a Dios? Sométete al gobierno que Dios ha puesto en su iglesia. Ora por tus ancianos. Vela por ellos. Sometámonos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Amén. Tengamos nuestro momento de dar gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, estamos agradecidos por tu palabra y te rogamos ahora tu bendición y gracia sobre nuestras vidas. Guárdanos, protégenos, cuídanos, Señor. Sálvanos de nosotros mismos. Salva nuestros corazones de cada maquinación propia de nuestra naturaleza pecaminosa. Líbranos, Señor, del ataque demoníaco.
sabemos que es real. Y sabemos, Señor, que donde tu nombre es invocado y es exaltado, también sabemos, Señor, que encontraremos luchas, dificultades. Muchas de estas, Señor, artimañas del propio demonio. Ahora, Padre, confiamos en tu palabra como iglesia, sabiendo que si nos sometemos a ella, seremos entonces librados y experimentaremos tu bendición. Señor, aplica esta palabra en nuestros corazones por medio del poder y la potencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.